Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos seguidores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes del acontecer de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 3 de abril del 2020, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Empecemos de una vez con la agenda de temas. La Asamblea Legislativa aprobó 3 proyectos hoy en la mañana, ya en segundo debate, de los cuales vamos a hablar. El primero es la entrega del FCL. Fondo de Capitalización Laboral. El segundo tiene que ver con las reformas a la ley de tránsito para las multas por violar la restricción vehicular sanitaria y la reforma a la Ley General de Salud también por violar las órdenes sanitarias en medio de emergencia nacional. Antes de eso, vamos a hablar de una reforma que aprobó la Asamblea al reglamento para la tramitación de presupuestos extraordinarios en emergencias nacionales. Entonces, empecemos por ahí. Sí, en realidad es una reforma muy específica y es solo para esta emergencia por COVID-19, a diferencia de los proyectos de ley que se han venido aprobando, que sí van a poder aplicarse para futuras emergencias nacionales. Esta reforma del reglamento es específica para esta emergencia por COVID-19. A grandes rasgos es una reforma del reglamento, una reforma transitoria para tramitar presupuestos extraordinarios que envíe el Poder Ejecutivo a raíz de la atención de esta emergencia. Entonces, muy sencillo, lo que hace es acortar los plazos de tramitación, define los plazos de tramitación de un presupuesto extraordinario que aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa, y esto es importante mencionarlo. Ahorita mencionamos Ajá. eso. Entonces, por ejemplo, dice que la Comisión de Hacendarios, que es la que tramita los presupuestos, va a tener 6 días hábiles siguientes a después de que el Poder Ejecutivo presente el proyecto para votar finalmente, o sea, emitir el dictamen de ese presupuesto extraordinario. Luego se dice que la Comisión de Hacendarios va a poder hacer consultas o va a poder pedir información a las instituciones que abarquen ese presupuesto extraordinario, y esas instituciones van a tener un plazo de 3 días hábiles para responder. Algo llamativo de esta reforma es que mientras llegan esas respuestas no va a ser, no se suspende la votación ni la discusión del presupuesto en primer debate. O sea, la comisión dictamina, hace consultas si a bien lo tiene, y mientras espera las respuestas, el proyecto ya puede pasar a plenario para que se vote, para que se discute y se vote en primer debate. Eso sí, no se puede votar en segundo debate si todavía no han llegado las respuestas dentro de ese plazo que se definió. Otra cosa llamativa es que los diputados no van a poder presentar mociones para cambiar artículos del presupuesto que expresamente no hayan sido incluidos inicialmente por el Poder Ejecutivo. Digamos que esto es un escudo para evitar que algún diputado quiera, por ejemplo, recortar una partida que a su criterio debería recortarse, pero que el Ejecutivo no incluyó. Porque recordemos que, aunque aún no se ha presentado, lo que el gobierno ha dicho es que se va a enviar un presupuesto extraordinario que trae recortes, que en realidad serían redirecciones de gasto de 100,000 millones de colones. Y eso es a grandes rasgos la reforma. Ahora, el tema generó controversia al final de la sesión de hoy del plenario porque los diputados le reclamaron al Ejecutivo, al gobierno, que ha estado diciendo que las ayudas de limas que ha anunciado el gobierno no se han empezado a dar porque los presupuestos no han sido aprobados. Correcto. Y lo cierto es que el presupuesto extraordinario no ha sido ni siquiera presentado, a pesar de que ya es la tercera vez que los diputados se lo piden al Ejecutivo. Exacto. El Ejecutivo había dicho que este miércoles, primero dijo el lunes lo presentaba, después dijo que el miércoles, después dijo que hoy, y sí, hoy se acabó la sesión y no lo han presentado. Entonces, sí, el reclamo fue porque el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS,
si no me equivoco, publicó un video que tenía... El día de ayer, sí. Ajá, sí, tenía la respuesta a la pregunta de por qué nos están dando los subsidios. Y la respuesta que puso precisamente Limas en ese video, como bien lo dijo May, es que el presupuesto no ha sido aprobado. Lo cual es cierto, pero... No se ha aprobado porque no se ha presentado y los exacto, diputados ese no es el pueden problema. presentar de su propia cuenta un presupuesto extraordinario. Ese es el problema, porque entonces el video deja la idea de que la responsabilidad del tema está en la Asamblea Legislativa, que no ha aprobado el presupuesto, y no que es porque el Ejecutivo se ha atrasado en presentarlo. Correcto. Entonces aquí un llamado de atención al Ejecutivo para que se ubique, porque es innegable que casi la totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa se ha puesto la camiseta para afrontar la situación país que estamos viviendo. Han sacado los proyectos que el Ejecutivo ha solicitado, los ha sacado en tiempo récord, con acuerdos, a través de reuniones virtuales. Así que si nos ponemos serios, no es justo que la gente se esté creando la falsa concepción de que todavía no tiene su subsidio por culpa de los diputados. Los diputados están, estoy seguro, la mayoría en la mejor de la disposición de tramitar ese presupuesto con la mayor prontitud posible. Así que, por favor, un poquito más de seriedad. No manipulemos los hechos, porque cuando la oposición se lo hace al Ejecutivo, siempre hay reclamos, ¿verdad? Y sale todo el mundo a hacerle un escándalo al diputado de oposición que hizo eso, pero ahora que lo tenemos a viceversa, también hay que hacer ese llamado de atención. Como siempre, el gobierno generándose problemas solo por no saber comunicar o por no comunicar efectivamente. Sí. Algo más iba a mencionar de otras cosas que se aprobaron. Sí, las sesiones extraordinarias. Como ustedes saben, ya la próxima semana es la Semana Mayor, la Semana Santa, y inicialmente se tenía previsto que durante esa semana los diputados no iban a sesionar porque iban a estar en receso. Sin embargo, se aprobó una moción para convocar a sesiones extraordinarias el lunes, martes y miércoles santo, solo, y eso es lo importante, solo en caso de que haya una situación de extrema gravedad, entiéndase que el Ejecutivo decida que es momento de suspender algún derecho o garantía consagrado en la Constitución. Lo cual, por cierto, no tiene absolutamente ningún sentido, porque si el Congreso está en receso, el Ejecutivo puede aplicar la suspensión de forma inmediata Y hay una convocatoria automática a la Asamblea para que ratifique esa decisión con 38 votos. Correcto. Entonces, sí, no lo pudiste haber explicado mejor. Es innecesaria, pero bueno. Yo creo que los diputados hay que entender. Estamos tan atarantados. Estamos en una situación tan extraordinaria que nadie termina de entender cómo funciona la suspensión de garantías. Sí, porque todavía sigue la discusión de si el Ejecutivo tiene que pedirla o si puede aplicarla a la Asamblea por su propia cuenta, pero bueno. Nunca habíamos llegado en la historia reciente a estos escenarios en los que se tuviera que valorar eso. Vale recordar que los diputados tránsfugas de Restauración presentaron un proyecto para limitar, para suspender el derecho de reunión y el derecho de libertad de tránsito en todo el país. Son los dos que están en discusión en este momento. Correcto. Que estarían en discusión si llegara el caso. Pero no se han visto, a pesar de que la primera parte de la sesión dice que la primera parte deben conocerse los proyectos de suspensión de derechos y garantías. En todo caso, si se sometiera a votación en este momento, dado que no tiene el respaldo del Ejecutivo, porque el Ejecutivo ha dicho que en este momento no es necesario, pues obviamente no tendría los 38 votos que se requieren para aprobarlo. No, sí, exacto. Y eso. Y también se aprobó sesionar por lo que queda del mes de abril, entiéndase hasta el 30, si no mal recuerdo, abril tiene 30 días, con la misma modalidad que se ha venido sesionando hasta ahora. Entiéndase, se sesiona desde el Auditorio Nacional, se sesiona de 10 de la mañana a 1 de la tarde y solo se sesiona si ya hay un acuerdo entre todos los grupos legislativos para llegar a votar nada más los proyectos que ya estén consensuados. Entonces, durante esos tiempos, los diputados van a seguir trabajando con mesas de trabajo, valga la redundancia, virtuales, que nos han dejado fotos bastante desgraciosas. Y cuando recordándonos que los diputados también son seres humanos. Sí, hay. Y también hay unos se conectan en pijamas. Unos que usan gorra, camiseta de tirantes, sí, todo un caso. Nada diferente a nuestras fachas cuando estamos trabajando de la casa. Y bueno, así va a ser por lo que queda el mes de abril. También recordarles que se suspendieron los actos protocolarios del 1 de mayo. Pero no la votación del directorio. Y del 4 de mayo. Y acá es interesante porque, vamos a ver, yo tengo ya más de 8 años de cubrir la Asamblea Legislativa y me vengo enterando que
por actos protocolarios, en la Asamblea Legislativa se entiende a las cenas, a los vinitos y todo eso. Entonces, esos actos protocolarios dentro del mundo legislativo y sus contrataciones asociadas quedaron cancelados. Entonces, el 1 de mayo los diputados llegarían nada más a escoger su nuevo directorio. Lo cual va a estar interesante. Sí, porque no ha habido mayor bulla sobre el tema. La dinámica que ha tomado la Asamblea dentro de esta emergencia nacional, el tener una elección ahí inminente, Voy a poner polémico. no deja de ser un tema. Voy a poner polémico. Yo reelegiría a Carlos Ricardo Benavides como presidente de la Asamblea Legislativa. Lo más probable es que eso es lo que suceda. Ha hecho un excelente trabajo. Lo más probable es que eso es lo que va a suceder y yo creo que incluso Carlos Ricardo no se lo esperaba. Probablemente. Que la historia lo convoca. Que le quedara tan sencilla una reelección en una asamblea tan dividida. Pero sí, bueno, son circunstancias extraordinarias. Es que si no mal recuerdo, los únicos candidatos oficiales, informales, eran don Pablo Heriberto Abarca de la Unidad y don Roberto Thompson de Liberación Nacional. Pero por esta emergencia, lo tradicional que ocurre durante el mes de abril e inclusive marzo, que es que la agenda legislativa tenga un tire y encoge precisamente por las negociaciones de directorio, ¿sí? Pues no lo estamos viendo ahora a raíz de esta emergencia. Entonces no sabemos cómo está ese tire y encoge. Tendremos que indagar en las próximas semanas a ver qué va a ocurrir. Pero bueno, todos apoyamos. Si esa es la decisión del plenario, sería una decisión sabia en medio de una emergencia darle continuidad a un directorio que lo ha venido haciendo bien realmente. Sí, seguramente cambiarían a doña Laura Guido, a que la oposición... Sí, lo que no creo que lo que vaya a hacer la oposición es en no dejarle al PAC ningún puesto en el directorio. Puede ser. Cambiarían a doña Laura Guido. Sin embargo, aprovechemos para recordar que Laura ha cumplido con su trabajo como secretaria, llevando el registro de votaciones, de todas las votaciones que se hace a mano, el cual ella después publica en sus redes sociales. Y las incorpora en el acta. En las redes sociales, se incorpora en el acta para que quede el registro de las votaciones, lo cual es parte de lo que tiene que suceder, digamos. Sí, no le dimos el título de diputada la semana pasada, valga la redundancia, porque nos acordamos al final, nos acordamos al último momento que ella estaba haciendo eso, pero esta semana lo sigue haciendo y por eso es el reconocimiento hoy de diputada de la semana. De forma unánime, la redacción del Delfino CR decidió otorgarle ese reconocimiento esta semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Muy bien. Pero continuemos. Sí, creo que ya podemos pasar ahora sí a los proyectos. El FCL, fue un proyecto polémico. Al final, también. Fue un proyecto polémico al final. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que permite en sana teoría el proyecto? El FCL, como ustedes saben, es un fondo de capitalización que pagan los patronos para que los trabajadores tengan cuando se termina su relación laboral. Es parte de la liquidación. Es parte de la liquidación, exacto. El FCL se puede retirar cada 5 años o cuando se termina la relación laboral. Ajá. Ese periodo de 5 años, Sebas insistentemente lo reitera y a mí siempre se me olvida. Me corregí si me equivoco, de 2021. Es el próximo año, exactamente. Correcto. Es el próximo año y justamente por eso todos los bonos, y este es un tema importante, el 80% de los bonos donde está colocado el dinero. Primero, la plata del FCL en este momento está invertida en bonos, títulos, exacto, valores que vencen en el 2021. Sí. Eso es lo que Sebas está haciendo. No toda, es el 80% porque las operadoras de pensiones saben que siempre hay un tránsito de gente que pierde su trabajo y va a necesitar el FCL. Pero el grueso de esto está en fondos de inversión que vencen en 2021. Correcto. Marzo del 2021, para ser exacto, el 80%. Entonces, les habíamos comentado la semana pasada que inicialmente el proyecto lo que decía era que en caso de que las operadoras de pensiones que administran los fondos del fondo de capitalización no tuvieran la liquidez para pagarle al trabajador, y eso no fue lo que no dijimos, se retira cada 5 años o por la terminación de la relación laboral y ahora se va a permitir retirarlo durante situaciones de emergencia que traigan consigo una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de la jornada laboral. Claro, porque estas son, digamos, nunca se pensó en medidas extraordinarias necesarias para un fondo de este tipo. Digamos, nunca se pensó que de forma masiva las empresas tuvieran que hacer suspensiones de contratos y recortes de jornadas, sí, que es lo que está sucediendo en este momento. Sí, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, con corte al 2 de abril,
Hay 987 empresas pidiendo suspensión temporal de contratos de trabajo para 14.184 trabajadores. Sin embargo, solo se han aprobado para solicitudes de 261 empresas, que son 3.081 trabajadores. Sí, pero eso ya son el 75%. Se han rechazado 10 solicitudes que abarcan a 165 trabajadores. Sí, lo que se ha rechazado es nada. Por el lado de las reducciones de jornada, se han solicitado 618 de empresas para 15.000, casi 16.000 trabajadores. Y hasta la fecha se han aprobado 42 solicitudes de las empresas para un poquito menos de 1.800 trabajadores. Y acá está lo importante, porque el proyecto lo que dice es que si se declara una emergencia nacional, como la que estamos viviendo en este momento, y al trabajador se le reduce la jornada o se le suspende el contrato de trabajo, pues entonces el patrono está obligado a darle un documento que certifique eso para que él pueda ir a su operadora de pensiones a solicitar el retiro de lo que tenga en el fondo de capitalización laboral. Y esto es importante lo del documento de certificación, porque no está la circunstancia, esto es una obligación del trabajador ya estipulada por la ley, pero nuevamente va a haber patronos que no la van a querer dar por algún motivo que yo desconoceré. Pero sin ese documento, el trabajador no puede ir a hacer la gestión a la operadora de pensiones, que además va a tener un plazo de 15 días hábiles para hacer el depósito. Dicho esto, si la operadora se declara insolvente, o sea, no tiene los dineros para hacer los depósitos, ya no van a ser los bancos del Estado los que hagan el depósito y luego las operadoras le paguen a esos bancos, sino que va a ser el Banco Central. Y aquí es donde está la polémica del asunto. Exacto, porque lo que se hizo fue... había diputados con preocupaciones en este tema, especialmente la diputada Yorleni León fue muy insistente en que esto necesitaba criterio técnico. Por dicha le hicieron caso. Ella, el fin de semana nos escribió y mandó un artículo de opinión que publicamos el lunes sobre este tema de sus preocupaciones. Pidieron el criterio técnico a la CONACYF. A la CONACYF y al Banco Central. Los cuales básicamente reformularon el proyecto por completo, sí, teniendo esta versión que tenemos ahora, y reescribieron el proyecto completo. Porque aquí el tema no es solo esta gente que se está quedando con suspensión o con jornadas reducidas, sino también que recordemos que ya han anunciado que hay como 200,000 desempleados desde que empezó esta situación. Esas 200,000 personas van a ir también a pedir ese fondo de capitalización laboral, y la liquidez de las operadoras se ve disminuida. Correcto. Entonces, lo que se autorizó es que el Banco Central compre los bonos en los que está invertida esa plata sin que intermedie ningún tipo de ganancia, ni comisión, ni interés. Los compra a precio de mercado. Exacto. O sea, las operadoras en este momento tienen esa plata en bonos. El Banco Central adquiere esos bonos y les da el efectivo a las operadoras para que tengan la liquidez para hacer el desembolso. Correcto. Y ahí fue donde vino la otra controversia. Sí, porque vamos a ver. Ustedes recordarán que cuando estuvimos en el borde de la debacle fiscal hace 2 años, y posiblemente este año también vayamos a llegar a una, pero ya eso será otro tema de discusión de otro mes. El Banco Central salió al rescate al Ministerio de Hacienda emitiendo lo que se llaman los bonos. Las letras del tesoro. Las letras del tesoro, correcto. Que es, a fin de cuentas... Las joyas de la abuela. Ajá. El último recurso desesperado. El Banco Central le presta plata al Ministerio de Hacienda para cubrir sus obligaciones, y luego el Ministerio de Hacienda le devuelve esa plata a más tardar el 31 de diciembre de cada año. Digamos que la única forma actual de que el Banco Central pueda darle liquidez al gobierno de esa manera es a través de las letras del tesoro. Esa es una medida para evitar, digamos, que el banco, que es completamente responsable, pero que una junta directiva llegue al banco, digamos, en medio de un gobierno no técnicamente asesorado, y empiece a darle liquidez al gobierno. O sea, es un límite que existe para que el Banco Central no se exceda. Correcto. En este tema. Por eso tiene incluso un monto máximo que no puede prestar más allá de eso. Correcto, sí, así es. Pero bueno, entonces... está esta circunstancia. Entonces, debido a la redacción del proyecto, surgió el temor en algunos economistas, que luego fue acogido por unos diputados, de que esto se iba a convertir
a raíz de una ley... De que estaba quedando un portillo abierto Ajá. para que el Banco Central pudiera hacer esta compra de bonos a terceros, Ajá. en cualquier momento generándole liquidez al gobierno. Sí, a perpetuidad, porque esta no es una ley, nuevamente, no es una ley que va a regir solo para esta emergencia por COVID-19 y que no va a ser para todas las emergencias de ahora en adelante. Entonces, estaba ese temor, precisamente, de que esto fuera un cambio en la política, no sé si es macroeconómica del país, demasiado relevante, tramitándose en un proyecto dispensado de trámite, sin mayor discusión y al calor de una situación de emergencia. Entonces, lo que se acordó es aprobar el proyecto tal y como quedó redactado por el CONACYF y el Banco Central, y se firmó un acuerdo entre los grupos legislativos para plantear una reforma que cierre ese portillo. Acá luego que diga que solo se puede hacer con las operadoras de pensiones y solo para en caso de emergencia nacional, etcétera, etcétera. Lo cual Villalta decía y tiene razón, digamos, porque la ley es toda. El objeto de la ley que autoriza esto es en medio de una emergencia nacional. El banco no podría aplicarla en otro contexto. Sí, o sea, sería sujeto, si lo hiciera, sería un pleito legal que eventualmente, mientras se resuelve. Sí, que eventualmente va a arrojar que la intención del legislador era solo durante situaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, se firmó un acuerdo. Para evitar la pérdida de tiempo en los estrados judiciales ante una situación de ese tipo, se acordó cerrar ese portillo. Sí, está a futuro. Ahora está la discusión de cuándo van a los diputados a cumplir ese acuerdo, porque, y con justa razón, la gente se ponía a recordar que en la discusión del plan fiscal, cuando se aprobó lo que es hoy la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los diputados se comprometieron a hacer 5 reformas y solo tramitaron 2. Y en las otras 3, que eran impuesto a cooperativas, desenganche médico y cerrar otro portillo que quedó en la ley que beneficia a las empresas en régimen de zona franca, nunca se arregló. Sí. Y ya pasaron 2 años, más de un año de que esa ley se promulgó y esas reformas no se han aprobado y posiblemente nunca se vayan a aprobar. Sí. Entonces, esperamos que esta vez los diputados sigan en su palabra, porque vamos a ver, si su preocupación es genuina, van a hacer todo lo posible para intentar cerrarlo. Obviamente hay una diferenciación de circunstancias entre joder, por decirlo, al gremio médico y joder a las cooperativas y a las zonas francas, y ahí es diferente a cerrarle el portillo al gobierno. No creo que nadie se oponga a cerrar ese portillo, digamos, porque su objetivo inicial era otro y era nada más en el marco de emergencia, en el marco del FCL. Ahora, nada más... Inclusive, eso ni siquiera debería ser, digamos, que una reforma, con una interpretación auténtica que la Asamblea pueda hacerla, también perfectamente se puede solucionar. No sé, bueno, puede ser incluso. A lo que iba era un anuncio comercial para las personas que nos están escuchando. Esta ley se aprobó, pero todavía no se ha firmado, todavía no se ha publicado, todavía no se puede ir a las operadoras a hacer la petición de esto en este momento. De hecho, si yo fuera Carlos, me esperaría hasta después de Semana Santa para firmarla. Porque de todas los formas, bancos van a estar cerrados. Exacto, los bancos y las operadoras de pensiones van a estar cerradas en Semana Santa. Entonces, esto lo estamos hablando de algo para después de Semana Santa. Sí, y nuevamente, si su patrono no le ha dado su carta que le acredite que su jornada o su contrato de trabajo está suspendido, no tiene nada con qué ir a reclamar en este momento una operadora de pensiones. Inclusive, con ese documento en mano, si usted lo tuviese ya y la ley ya se hubiese aprobado y por ende estuviera vigente y publicada en la Gaceta, la operadora tiene 15 días para hacer el depósito y aún así puede mandar a preguntarle al Ministerio de Trabajo que si ese documento es cierto. O sea, que si esa empresa se acogió a la reducción de jornadas o a la suspensión de contratos de trabajo. El Ministerio le dio la autorización para eso. Correcto. Pero bueno, así que, advertencia a todos los que nos están escuchando ahora que este programa también va a ser abierto. No se pasen de listos haciendo documentos falsos. Eso es un delito y los puede meter en gravísimos problemas. Y además, y eso quedó en la ley, si les dan los recursos y se denota que hubo fraude, además de que seguramente los van a acusar de uso de documento falso, que es un delito penal, ustedes van a tener que devolver todo el dinero del Fondo de Capitalización Laboral, para que lo tengan en cuenta. Exacto, pero mi mensaje era más que todo, no corran en este momento a las operadoras de pensiones, porque esto todavía no está en ejecución. Correcto. Lo otro importante en este tema es que se ha hablado en medio de esta discusión, y por dicha los diputados han sabido separarla, pero de la devolución del ROP. El régimen obligatorio de pensiones. El régimen obligatorio de pensiones. Esta discusión la hemos tenido durante un año. Hay un grupo de diputados que insiste en que el ROP se le devuelva a la gente, aunque sea una única vez.
lo cual dejaría a esas personas sin pensión, sin una pensión complementaria a largo plazo. Esto, digamos... Ya el Ejecutivo dijo que no. El Ejecutivo dijo que no, pero el 1 de mayo se acaba la potestad del Ejecutivo de definir agenda y los diputados pueden salir con un domingo 7, digamos. Lo que las personas tienen que entender es que ese beneficio a largo plazo es mejor, digamos, para la sociedad como un todo, que un poco de liquidez en este momento. En resumen, lo que quieres decir es que el beneficio a largo plazo de no retirar el ROP es mayor que el beneficio que tendrían en este momento de poder retirarlo a corto plazo, a raíz de esta emergencia. Por supuesto, más proyectando, digamos, la cantidad de personas que han quedado desempleadas, van a tener, digamos, variaciones en sus cotizaciones. Además, y una pensión complementaria, sí. Eso es otro tema. Va a ayudar, digamos. El dinero de las pensiones complementarias también está invertido en este momento en bonos. Y ese sí está invertido a largo plazo. Está invertido en bonos a largo plazo, está seguramente invertido tal vez alguna parte en mercados internacionales, y para nadie es un secreto que los mercados internacionales en estas semanas han estado de locos. Un día suben 10%, otro día caen 15%. Así que si se aprobara en este momento para retirarlo... Ni siquiera van a poder retirar esa fracción, digamos, porque van a tener, va a tener que compensarse esa pérdida por la situación de la caída de los mercados internacionales. Sí, aquí hay que también pensar a largo plazo. O sea, yo sé que en emergencia todo es urgente, pero el ROP es una seguridad a futuro, digamos. La proyección es que una persona... Está citando a Erwin Macís que decía... No hay que confundir lo urgente con lo importante. Exacto. La proyección es que el ROP va a pasar a ser en una persona que cumpla, digamos, toda su vida laboral pagándolo. Bueno, no lo paga porque lo pagan las empresas. Y recordemos además que esos recursos vienen de otros recursos que se les quitó. Pero bueno, el monto va a ser alrededor del 20 o 30% de la pensión total de la persona. O sea, es significativo lo que podría llegar a aportar una persona que ha cotizado toda su vida en un sistema donde se puede invertir, y para invertir se requiere que los fondos tengan liquidez y la capacidad para hacer las inversiones. Al final, lo que recibe la gente es en su mayoría gracias a los intereses que acumula a lo largo del año a través de las inversiones, y no gracias al capital que se inserta en el ROP. Entonces, sacar el capital en este momento es decir, cuando me pensione voy a vivir de la pensión de la caja, y la pensión de la caja va a ir eventualmente en retroceso, en decaída. Sí. Vale también mencionar que recientemente salió una noticia de una persona que está con una enfermedad terminal, a quien creo le habían dado, eran o 2 meses o 2 años de vida, pero bueno. Y la Sala Constitucional le ordenó a la operadora de pensiones de esa persona que a esa persona sí le entregara la totalidad de su ROP, porque está esa circunstancia excepcional. Pero para que lo tengamos ahí mapeado. Sí, que también esas peticiones se pueden hacer. Las operadoras deberían también responder, porque no tienen sentido. Y vamos a ver, y si nos ponemos estrictos, hoy todavía hay personas que pueden retirar todo su ROP. Al momento de pensionarse. Personas con pensiones muy altas, sí, o personas que, aunque su pensión no es alta, el monto del ROP también es muy insignificativo. Entonces a ellos sí se les permite retirarlos. Exacto. Pero para que tengamos esos 2 puntos claros. Pero bueno, nada más para hacer un llamado a la paz de la gente. Calma. A la calma. Pensemos a futuro. O sea, la crisis es momentánea, es fuerte, va a ser complicado. No sabemos qué va a salir, o sea... No estamos viendo lo peor de la crisis, así que en este momento... Exacto, el ROP es un seguro, en este momento, un seguro a largo plazo. En este momento, tener todo el efectivo posible, cuando no ha llegado a esta curva de crisis, sí no ha llegado, este pico de crisis no ha llegado. No, si en este momento se le da a la gente todo el dinero que podría tener... Cuando llegue ese pico de la crisis, ahí va a tener que volver a salir el Estado a darle otra ayuda porque se quedó sin plata. Así que calma, porque ahí, citando al ministro de Salud, lo peor aún no ha llegado. Y a las y los diputados, lo mejor que pueden hacer para las generaciones futuras es olvidarse de esta idea de que el ROP deje de funcionar como una pensión y funcione como un ahorro. No es un ahorro, es un fondo de pensión.
individual. Y si quieren que la gente retire su ROP, pues entonces tienen que ver cómo salvar el régimen de pensiones de la caja para que no sea un monto insignificante, que no le permita a la gente sobrevivir y que entonces uno tenga que recurrir a la pensión complementaria. Exacto. Pero bueno. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que son dos temas conjuntos en realidad. Se hicieron reformas a la Ley de Tránsito y a la Ley General de Salud para que se instauren multas a aquellas personas que violen las restricciones sanitarias en medio de una emergencia nacional. Correcto. Hablemos primero de la Ley General de Salud. Hoy por hoy, una persona que infrinja las órdenes sanitarias o cualquier medida sanitaria impuesta por una autoridad sanitaria, disculpen que diga sanitaria tantas veces, pero es que es necesario, tiene una sanción que está dada por días multa. ¿Cuál es el problema con los días multa? Que a diferencia de las sanciones que están estipuladas por salarios base, los días multa se fijan el monto a pagar por el ingreso de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que no tenga ningún ingreso no tiene cómo pagar sus días multa. Si tiene muy pocos recursos, pues entonces sus días multa son muy bajos. Y por el contrario, si tiene muy buen ingreso, sus días multa son muy altos. Entonces, lo que hizo la Asamblea Legislativa fue reformar el artículo 378 de la Ley General de Salud para cambiar días multa por salarios base. Entonces, ¿eso aumenta el monto? correcto. Y es un monto parejo para todos. Entonces, el mínimo de multa va a ser de un salario base, que es el salario base de un oficinista del Poder Judicial. Hoy, en 2020, son 450,000 colones y un poquito más. Esto es por violar órdenes sanitarias. Por violar cualquier... por hacer caso omiso, o sea, incumplir o violar las órdenes, no solo las órdenes sanitarias, sino también las medidas especiales o generales que se dicten por las autoridades de salud en cualquier situación. Esto no es solo en emergencia nacional, en cualquier situación. Entonces, en el momento en el que esta ley se ponga en vigencia y el Ejecutivo la reglamente, que tiene muy poco tiempo para reglamentarla, se pone en vigencia, alguien entra a un parque, por ejemplo, que están cerrados, además de que lo van a acusar penalmente de violación de sellos, va una multa de 450,000 colones. Por lo menos. Como mínimo. ¿Alguien va a la playa? Si alguien va a una playa, en este momento que las playas están cerradas, multa 450,000 colones y también violación de sellos porque están cerradas y aunque no tengan una cinta o un sello, opera como tal. Sí, el tema es que la multa es mucho más eficiente. Abrir un bar, todo eso. La multa es mucho más eficiente porque se puede aplicar de forma inmediata. Correcto. De la otra forma había que ir a un proceso, digamos, a una acusación penal. Es un proceso penal y ya sabemos todo cuánto eso dura. Exacto. Ahora, hay otras multas más elevadas. Entonces, y eso es para incumplimiento del aislamiento. Cuando una autoridad sanitaria ordene el aislamiento sanitario, valga la redundancia, a una persona con factores de riesgo de un cuadro grave por una enfermedad contagiosa y esa persona incumple esa orden de aislamiento, va una multa de un salario base. La multa va a ser de 3 salarios base, o sea, ya estamos hablando de más de 1,5 millones, a la persona sospechosa de una enfermedad contagiosa o aquella que, aun sin presentar síntomas o signos evidentes de dicha enfermedad, tenga una orden de aislamiento por haber estado en contacto con una persona o con un agente que cause la enfermedad y viole ese aislamiento. Y la última va a ser una multa de 5 salarios base a una persona que médica o clínicamente haya sido diagnosticada con una enfermedad contagiosa y viole el aislamiento sanitario que le impusieron. Un ejemplo, una persona con COVID-19 positivo en este momento que tenga su orden de aislamiento, sale de ese aislamiento, se le impone la multa de 5 salarios base, que son más de 2 millones de colones. 2,300,000 y un poquito más. Como en todo hay excepciones, no aplica la excepción si la persona tiene que salir de su aislamiento por una situación de necesidad, para personas en situación de calle o cualquier otra que ya la autoridad valorará en el momento en el que tenga que fijar la multa. ¿Cuál va a ser el procedimiento para esto? Verificada la infracción, la autoridad sanitaria, que en este momento son tanto funcionarios del Ministerio de Salud como cualquier autoridad de policía, le va a dar un informe a esa persona. Esa persona tiene un plazo de 3 días para apelar o un plazo de 3 días hábiles para apelar o un plazo de 20 días hábiles para pagar la multa. Y vos ubicaste algo muy relevante ahora, que es una persona que no pague y tenga licencia de conducir. Si una persona tiene licencia de conducir
y no paga esta multa sanitaria, esa multa se le va a cargar a su licencia. Entonces, para el momento en que tenga que pagar marchamo o renovar licencia, va a tener que pagarla en ese momento. Sí. Bueno, eso con el tema de salud. Ahora, con las reformas a la ley de tránsito. No hemos terminado con ese proyecto. Jesus. Sí, es que no es cosa menor. O sea, también está la situación de si la persona no paga la multa y no tiene licencia. Entonces, por ejemplo, si el infractor es un dueño de un establecimiento con autorización o permiso sanitario e infringe las normas, por ejemplo, vigentes, el Ministerio de Salud le va a revocar temporalmente el permiso sanitario de funcionamiento. Hasta que paguen la multa. En realidad, esa aplica antes de aplicárselo a la licencia. Sí, correcto. Pero aquí hay algo relevante. El Poder Ejecutivo, el gobierno, en su redacción inicial había propuesto que esa cancelación del permiso sanitario fuera permanente, no temporal. Los diputados la flexibilizaron vía moción para que fuera temporal. Lo de las licencias ya los mencionamos. Y si no paga por licencia y no paga en cobro administrativo, no paga por las buenas, digamos, entonces se pasa a cobro administrativo y después de cobro administrativo viene el cobro judicial. Y listo. Bueno, y quedó... Quedó de último la obligación del Ministerio de Salud de denunciar ante la Fiscalía General el incumplimiento de las medidas para que la Fiscalía valore si el hecho también constituye un delito. Ahora sí. Ahora, para entrar ya con el tema de la ley de tránsito, recordemos, el gobierno anunció el miércoles, si no me equivoco, o el martes. Ya no lo recuerdo. Esta semana. Anunció esta semana medidas extraordinarias de restricción vehicular sanitaria. Hubo gente que salió a decir que esa restricción era inconstitucional porque limitaba la libertad de tránsito, no sé qué. No digamos gente, pongamos nombre y apellido. Fue Jonathan Prendas. No, pues que hubo más gente, digamos. Más allá del diputado... El impresentable fue Jonathan Prendas. Hubo varias gente, hubo varios abogados que salieron a decir eso. Señalar, la sala ya rechazó un recurso de amparo presentados contra la primera restricción vehicular sanitaria, la que era de 8 a 5. De 10 a 5. De 10 a 5. De 8 a 5 fue el fin de semana, ¿cierto? Correcto. Sí, contra esa primera medida ya se rechazó un recurso de amparo y la sala dijo que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de limitar la ley de tránsito ya lo establece. Ya lo establece y eso fue algo que se arregló cuando la primera vez se puso la restricción vehicular por decreto, la normal. Que no había autorización del Ejecutivo para hacer eso y esa restricción se cayó, se hizo la reforma y ahora... Eso ya está blindado por ahí. Además, con esta reforma que se hizo, se incluyó también esto de que el Poder Ejecutivo puede poner medidas de restricción vehicular en casos de emergencia nacional. Correcto. Cuando esté decretada una emergencia nacional. Entonces, por ahí no hay discusión. Algo interesante que mencionar ahí es que esa restricción no va a poder ser absoluta, que en todo caso no es lo que estamos viendo en este momento. Si bien la segunda parte de la restricción en Semana Santa va a ser más fuerte, sigue sin ser absoluta. Sigue sin ser absoluta porque en esos días va a poder circular los vehículos dependiendo del número de placa que tengan, el último número de placa. Entonces no es una restricción absoluta. ¿Por qué? Porque las restricciones absolutas ahí sí tiene que aprobarlas la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. Y tampoco es una limitación a la libertad de tránsito, porque la libertad de tránsito no está definida por el vehículo en el que te movas. O sea, si la gente quiere puede salir caminando. No hay restricción al libre tránsito de personas, que es lo que podría establecer la Asamblea eventualmente si quisiera. Que está también la circunstancia de que el Poder Ejecutivo erróneamente, cuando anunció esta restricción, puso que también se restringía el tránsito de personas y luego tuvieron que correr a corregirlo y el propio presidente. Pero, puesto el error, mucha gente lo leyó y se lo creyó y entonces se generó la discusión. No me lo recordés porque esa conferencia de prensa fue un desastre. O sea, pusieron al presidente a leer las restricciones y además... Las de los primeros 4 días eran estos no pueden circular, pero las de los otros días es solo estos pueden circular. Entonces a la gente se le cruzaron los cables. Hubo que graficarlo. Nosotros, nuestro diseñador, a quien le agradecemos, a Cruz, si nos está escuchando, tuvo que hacer un lindo gráfico para que la gente pudiera entender qué días y a qué horas puede circular y cuándo no a partir de hoy a las 5 y hasta el próximo domingo. Sí, quedó tan bonito y se hizo tan viral que hasta una operadora de seguros privadas lo plagió vulgarmente. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, el punto es que se cambió. Aparte de que ya está incluido este tema de restricción vehicular por emergencia nacional, se aumentó la multa. Se le cambió el tipo. Ahora es una multa tipo C, lo cual significa 6 puntos de la licencia.
Aquí un paréntesis. Yo había olvidado que nosotros tenemos puntos de la licencia, digamos. Yo no recordaba que eso existiera en este país. Pero bueno, al parecer eso sigue vigente. Y si a uno le quitan 6 puntos, si tiene una licencia de menor de 3 años, que son la que te dan la primera vez, te prohíben manejar por 1 año. Si es de las licencias que están 2 o más veces, te dejan... Tenés que ir a un proceso de reeducación de enseñanza vial. Eso, un proceso de educación de enseñanza vial que quién sabe en este contexto cuándo y cómo se daría, digamos, eventualmente. Sí. Pero además... No, creo que no dijiste el monto de la multa. Dijiste que se sube de categoría de AC, que pasa a ser 107,000 colones, que es 5 veces más el monto que actualmente está vigente. 5 veces más. Ajá. Y se autoriza, se de obliga el placas. retiro de placas. O sea, ya no pueden seguir circulando como ha sucedido hasta ahora. Recordemos que en estos 10 días que ha estado vigente la restricción vehicular nocturna, Tránsito y Fuerza Pública han hecho más de 2,000 partes por violaciones a esta restricción. Con el monto de la multa actual ya vamos por 55,389,000 colones. Y acá es importante destacar que también en este proyecto se aprobó una moción de la diputada Zoila Bolio para que todo el dinero que se recaude por concepto de esta multa en el marco de esta emergencia en específico vaya al fondo que se creará de ayudas a las personas que lo necesitan a raíz de la pandemia de COVID. Entonces, estos 55 millones que ya están, por así decirlo, ahí multados, van para ese fondo y también irán todos los demás recursos que se apliquen con la multa de 107,000 colones en adelante. Ahora, es importante recordar, esta ley ya fue aprobada en segundo debate, pero todavía no ha sido publicada. Yo esperaría, esta sí, que se firme de inmediato y se publique en un alcance extraordinario, como se ha hecho en otras ocasiones, para que entre a regir durante esta Semana Santa, que es el momento crítico, digamos. Correcto. Es el momento en el cual se necesitan que estén todas estas medidas implementadas para que la gente no salga más allá de los que tienen que salir. Y recordemos también... la medida de restricción vehicular tiene excepciones para las personas que tienen que trasladarse a sus lugares de trabajos públicos o privados. Sí. Solo tienen que contar con una carta de su patrono en la que indiquen el horario en el cual se están trasladando. Preferiblemente que la carta indique a dónde es que trabaja y a dónde es que vive para que esté el cubierto, horario, el número de placa, la ruta, número de placa. Bueno, número de placa no, nombre del chofer, porque eso es al chofer últimamente el que debe estar autorizado para circular. Sí. Y con eso estamos por esta semana. Con eso terminamos una semana larga. Esperemos que no haya congreso la próxima semana, porque si lo hay es señal de que algo grave está pasando. Es señal de medidas extraordinarias, que los diputados y diputadas puedan descansar en sus casas, al igual que todas y todos ustedes. Por favor, no salgamos, respetemos las órdenes que han dado las autoridades de salud. En términos del crecimiento que ha tenido esta situación, esta pandemia, estamos bien, sí, dentro de lo posible, pero recordemos que esto siempre vamos 2 semanas atrás. O sea, ahorita estamos viendo los resultados de hace 2 semanas. Correcto. Sí, lo que pase durante esta Semana Santa va a definir qué pasa con esta pandemia en finales de abril. Correcto. Entonces, a todas y todos, cuídense. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos oírnos cuando el plenario regrese. Correcto.